Estamos en el tema de aprendiendo a agradar a Dios. Yo le doy vueltas a eso y me pongo a preguntarle a algunas personas por allí, porque cuando el Señor me dice algo, yo no lo dudo, pero me gusta corroborarlo con las personas que tengo así cerca. Y le preguntaba yo a algunos hermanos, ¿cuánto tiempo tardó usted en caer en cuenta de que debería estar agradando a Dios? Y me decía un pastor compañero, me decía, pues no, pastor, yo agradar a Dios, que yo cayera en cuenta que debía agradar a Dios. No, pues ya llevaba como 5 años de pastor cuando caí en cuenta de eso. Y son cosas, son temas que como que no se tratan mucho y al no tratarse mucho, uno piensa que automáticamente está agradando a Dios. Algunos porque van a la iglesia, otros porque estudian la Biblia, aunque no la obedecen mucho. Gracias a Dios que usted y yo estamos comprendiendo para obedecer. ¿Sí o no? Es maravilloso comprender para obedecer. No comprender para tener una información allí y de pronto estar listos para contender con el uno o con el otro. No, no. Comprender para obedecer es lo más maravilloso. Ayer entonces empezamos diciendo que el Señor nos manda a que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Primera carta de Pedro, capítulo 1, allí dice, así como el que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos. Entonces notábamos un poco que a veces nosotros no conectábamos el estar en paz con la gente con la santidad. Como que era como muy aislado de la santidad si yo podía estar bien con una persona o si estaba peleada con esa persona. Como que Dios no se metía en eso. Como que si yo no le hablaba a 2 o 3 en la iglesia, como que Dios no le importaba eso, como que no. Usted ya dejó de robar, usted ya dejó de tomar licor, usted ya dejó de engañar a su esposa. No hay problema. Que usted tenga problemas con uno, con el otro, es que el diablo se le levanta a uno. Eso era lo que pensábamos antes. Eso era, no vinculábamos el estar en paz con todos con la santidad. No vinculábamos el pensamiento con la santidad. Bueno, no vinculábamos un montón de cosas con la santidad. Y es necesario entonces que nosotros seamos mucho más cuidadosos en cuanto a conocer cómo llegamos a la santidad. Dijimos entonces que a la santidad no llegamos si no hay obediencia y no habrá obediencia si no hay temor de Dios. Así en ese orden. A la santidad no podremos llegar si no hay obediencia. Y es que está escrito, hermano, que estemos en paz con todos, que perdonemos al que nos afecte de alguna manera, que no odiemos, que no estemos resentidos, que no guardemos reclamos, para nada. Y no sé por qué, en el caso mío, yo no puse mucha atención al comienzo de la lectura de la Biblia y me parecía que sí, que podría tener pleitos con algunos, porque pues cómo es posible que todo el mundo vaya a estar de acuerdo conmigo? Y me parecía normal. No está bien. Entonces, no puedo llegar a la santidad si no hay obediencia y no puede haber obediencia si no hay temor de Dios. ¿Sí? ¿Tiene claro eso? Entonces, vimos en Mateo capítulo 7 que muchas personas van a desarrollar un ministerio poderoso, maravilloso, pero esto a muchos hombres y mujeres de Dios, los ha llevado a creer que por el hecho de ver cosas maravillosas, milagros poderosos, sanidades, que entonces ellos podían hacer cualquier clase de cosas, que Dios les estaba aprobando todo por el hecho de haberles dado poder. ¿A cuántos el Señor les ha dado poder? A todos nos ha dado poder. Pero allí estaba el engaño. Y sabe que yo lo había entendido, pero no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa. El entendimiento va llegando como por escalas, como por niveles, y se va entendiendo cada vez un poco más profundamente. Y yo entendí esto del engaño que puede tener
cualquiera de nosotros, al ser usado por Dios, cuando recién llegué a la iglesia de Villavicencio, hace ya casi 10 años, ahora en julio cumplimos 10 años de haber llegado allá, llegamos en el 2015. Y resulta que cuando llegamos, me comentó una hermana que allí en ese lugar había estado un profeta y que el profeta le pidió a los hermanos, muy especialmente a las hermanas, que escribieran su correo electrónico, el correo electrónico. Por el correo electrónico entonces se puso en contacto con muchas hermanas, a los hermanos apenas los saludó y listo, pero a las hermanas les pidió una fotografía, que para orar por ellas necesitaba una fotografía. Entre otras cosas, tenga cuidado que eso es agorería. Tenga cuidado. Dios no necesita una foto para saber por quién está orando usted, por quién estoy orando yo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Entonces, hermano, esas personas que van a las administraciones de las iglesias con una foto de alguien aquí, ellos no saben, pero ellos están practicando algo que tiene que ver con el ocultismo. Le repito, Dios no necesita ni siquiera el nombre. Usted diga, Señor, oro por mi hijo. Él ya sabe cuál es su hijo. ¿Dónde está y qué está haciendo y qué le pasa? ¿Y de qué lo tiene que librar? Entonces le dijo que para poder orar por ellas, que le mandaran una foto. Y a las mujeres que a él le gustó, a las que a él le cayeron bien, empezó a escribirle cosas. Y entonces, hablando con la hermana, me decía, a mí fue una de las que me propuso tener sexo con él. Y yo le pregunté y le dije, ¿pero usted no es un hombre de Dios acaso? Y el hombre le dijo, lo que pasa es que usted no sabe en el nivel que estoy yo y las cosas que Dios le permite a los que llegamos a este nivel. Oye, ese es un engaño del diablo tan impresionante. Es un engaño del diablo de una dimensión que la persona se dejó embriagar por la gloria de Dios que se manifiesta en los dones que Dios nos da a todos nosotros. Y embriagado, entonces empezó a soñar, empezó a vivir una fantasía. Y de hecho él creía que de verdad Dios le permitía fornicar con cualquier persona, adulterar con las casadas, tal vez era un hombre casado, yo no lo sé. Y él estaba convencido de que podía hacer eso. Entonces, hermano, con dolor y con terror me daba cuenta yo de quién habla el Señor Jesús cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y explica claramente, en ese día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ministros tremendos, hermano, que no determinaron obedecer, que no se decidieron a obedecer lo que conocían, lo que leían. Usted y yo tenemos una Biblia que podemos leer, podemos entender y podemos saber que hay cosas para obedecer. Y muchas personas empiezan a desechar unas cosas y a aceptar otras. Sí, esto yo sí lo obedezco, pero es que esto no. Yo he conocido de toda clase de personas que seleccionan los mandamientos muy pequeños, los seleccionan y dicen, sí, esto hay que obedecerlo por esto, por aquello, por lo otro. Este no, porque es que hoy en día, este mandamiento fue puesto hace años, cuando no había tanto engaño. Eso de al que te pida, dale. Ay, hermano, eso tiene un conflicto en medio de los cristianos y en medio de los pastores. Esto de poner la otra mejilla. Hermano, hay estudios mentirosos en las redes sociales. Estudios desmintiendo que es literalmente, hermano, que si alguien me ofende, yo debo de dejar que me siga ofendiendo, que me ofenda. Claro. En esos días le ponía yo el ejemplo de unos esposos cristianos de aquí de Cali, que en la empresa donde este hermano está, es un ingeniero, y le cambiaron de jefe. De primera medida, el jefe lo trató mal, vio algo mal y lo llamó a él, usted es responsable de esto, él todavía no sabía. El jefe de él era nuevo y no sabía quién estaba encargado de esa sección, pero lo trató mal a él. Y él sintiéndose injustamente regañado, aunque no dijo nada,
fue y se lo comentó a su esposa, los dos cristianos. Y la esposa le dijo, ¿y él cómo es? Es así, así. ¿Y qué crees que le guste? Yo creo que a él le gusta esto, llévale un regalo, le dijo la esposa. En recompensa, oiga, ay hermano, en recompensa a la empajada, ¿cómo le llaman por aquí, empajada? Oiga, en recompensa al regaño tan impresionante que le pegó, entonces al otro día se le apareció con un regalo. ¿Eso no es poner la otra mejilla, pues? Claro, eso es. Me regañó, aquí lo recompenso para que me siga regañando. Ajá. Pero al otro día, el tipo le tenía una carta de desagravio porque se dio cuenta que él no pertenecía a esa sección. Y la carta la leyó delante de todos los empleados diciéndole que se había equivocado, que le presentaba públicamente, así como públicamente lo había regañado, le presentaba disculpas. Pero si él se hubiera llenado de enojo, de ira, él dice, me largo, él dice, renuncio, y lo que se hubiera perdido. Pocos días después lo puso de jefe de sección al hermano. Pero es por eso, hermano. Y la gente está peleando con Dios, peleando con la palabra. No, que esto cómo se le ocurre, que esa cantidad de engañadores que hay por ahí. Eso, mejor dicho, alquilan niños para pararse en los semáforos a pedir. Bueno, pues digamos que sea cierto. Pero ¿dónde dice la Biblia que usted y yo tenemos que entrar a juzgar eso? ¿Dónde? Si no le quiere dar plata, si no le quiere dar una moneda que a usted y a mí no me hacen falta, pues démosle algo valioso, démosle la palabra, démosle comida, démosle un alimento. Carguemos una libra de arroz allí y regálesela. Pero obedezca, hermano, obedezca. Sin obediencia no tenemos riesgos de estar en una eternidad con Cristo. No tenemos riesgos. Pero entonces, escúcheme, no podremos obedecer sin temor de Dios. Y aunque no hablamos mucho del temor de Dios los domingos, yo quiero compartirle algunos textos bíblicos sobre el temor de Dios. ¿Me acompaña? Bueno, póngale cuidado. Temor de Dios. Proverbios 8:13. ¿Por qué yo no puedo tomar el camino de la obediencia sin temor de Dios? La misma palabra lo dice, léalo conmigo. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Jehová? Entonces, hermano, no es miedo al futuro, no es miedo al diablo, no, hermano. Es temor de ofender a Dios. Es temor de hacer lo malo, de tener a Dios como enemigo. Cuando ahora es mi Padre que me ayuda, el pecado me llevaría a tenerlo en contra. ¿Alguno de nosotros quisiera eso? No, para nada, ¿sí o no? Para nada. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Oiga, sería muy importante entender estas cosas porque tenemos que aprender a agradar a Dios. Y si el temor de Dios es lo que me lleva a obedecerlo, mire cómo el temor de Dios me lleva a aborrecer el orgullo, la soberbia. La soberbia es una rama del orgullo. Soberbia, la capacidad de sentirme superior a los demás. Yo no sé si usted ha escuchado el estudio del orgullo. Sería importante que lo escuchara. Hay un orgullo, póngale cuidado, hay un orgullo que me hace sentir bien conmigo mismo, sin meterme con los demás. Eso como un valor agregado, por el mismo precio se lo doy. Hay una clase de orgullo que me hace sentir bien o te hace sentir bien sin relación a los demás. Ese es como la capacidad de sentirme digno, eso es. Sin relacionar a nadie más, me siento bien con lo que soy, me siento bien con lo que hago, me siento bien con lo que Dios ha hecho. Esa clase de orgullo, entonces, no es pecaminosa, porque te da un lugar dentro de la familia de Dios, te hace tener una identidad y como hijo de Dios no vas a pecar. Pero entonces viene el orgullo cuando crece y me hace comparar con los demás. Y comparado con los demás, la persona se empieza a sentir superior a los demás. Eso sí es del diablo. Entonces ya ese orgullo empieza a afectar nuestra relación con Dios. Eso se llama soberbia.
sentirse superior a los demás, se llama soberbia. Claro, el que se siente que es el único que puede hacer las cosas bien y el amargado le pasa eso. Prepotencia. Es que si yo no hago las cosas no quedan bien. O sea, él es el único que puede hacer las cosas bien. Los demás son un poco de brutos. Él es el único que hace las cosas bien y a nadie más le quedan bien. Así. Y son una cantidad de grados en el orgullo hasta que llega el orgullo contra Dios, que se llama altivez, altivo. Él va a lo alto y desmiente a Dios y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Ese mandamiento yo no me lo trago. Se siente superior a Dios. Le quiere enseñar a Dios. Corrigió a Dios. Halló a Dios faltante. No, eso no, hermano. No, olvídese. Es que tampoco. Dios es justo y eso no es así. Bueno, ya entró a desmentir a Dios. Entonces, dice la soberbia y la arrogancia, dos clases de orgullo, ¿no? Arrogante es el que se siente así como más grande que los demás, más bonito que los demás, que hace las cosas mejor. El mal camino, ¿qué es el mal camino? Una mala vida, una vida de derroche, una vida sin dominio propio, sin límites. El mal camino y la boca perversa. La persona que habla y habla, hermano, cosas terribles. La boca perversa aborrezco. Muy bien. Entonces, dice el capítulo 14, versículo 26 y 27, Proverbios igual. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Oiga lo que está diciendo la Biblia. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. A ver, yo sé que todos lo entendemos, pero déjeme se lo explico para yo entenderlo mejor. Cuando yo tengo temor de pecar contra Dios, eso me lleva a obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios me aparta de la desgracia, me aparta de la maldición, me aparta de las malas consecuencias, me aparta de la muerte, que es lo que está diciendo el versículo. El 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hermano, no hay obediencia sin temor de Dios. Y con temor de Dios, la persona se dirige recto, suavecito, con cuidado, con temor de ir a pecar, con temor de ir a ofender a Dios. No quiere nunca ver a Dios desagradado con él. No quiere desagradarlo de ninguna manera. Entonces siempre le está preguntando, siempre le está diciendo, Señor, ¿te agrada si yo hago esto? Si yo digo esto, ¿te agrada? Si yo le digo esto a mi esposo, a mi esposa, ¿te agrada? Ay, qué bonito, hermano. Qué bonito cuando ya el temor de Dios lo lleva a uno a decirle, mire, Señor, yo quiero decirle esto y esto a esta persona, pero dígame si se lo puedo decir. Yo no quiero hacer nada que tú no me apruebes. Si no es tuyo, Señor, cambia mis palabras. Yo no quiero hablar lo que yo quiero hablar tus palabras. ¿Qué le dirías tú a ese hermano? Yo quiero decirle que me sorprendo porque muchas veces he hecho eso. Y aunque ya tenía las palabras escogidas para reprender y amonestar a esa persona, cuando le digo al Señor, yo renuncio a mis palabras, Señor, pon tus palabras en mi boca, termino reconciliándolo, abriéndole una oportunidad, diciéndole que le voy a ayudar. Hermano, es impresionante. Entonces, si el temor de Jehová es manantial de vida, porque es que el temor de Dios me lleva a obedecer a Dios, y la obediencia a Dios es un manantial de vida, de bendición. Es algo poderoso para ver días mejores. ¿Quién dice amén a eso? Para apartarse de los lazos de la muerte. El que no tiene temor de Dios se enreda. El que no tiene temor de Dios hace cosas vergonzosas, hace cosas desagradables al Señor. ¿Y entonces qué le va a venir? ¿Le va a venir bien? ¿Le va a venir bendición? ¿Le va a venir abundancia? No. Entonces solamente con el temor de Dios nos apartamos de los lazos de la muerte, porque el temor de Dios me lleva
a observar muy bien los mandamientos del Señor y a obedecerlo. Algo más. Proverbios 16:6. Proverbios capítulo 16, versículo número 6. Para que aprendamos nosotros cuando tengamos que enfrentar como autoridad de alguien, cuando tengamos que enfrentar y corregir un pecado. Mire lo que dice la Biblia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero cuando se aparta del pecado esa persona, léalo, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si no hay temor de Dios, la persona sigue reincidiendo. Otra vez, si no hay temor de Dios, la gente sigue practicando el pecado. Dice que sí, se oculta, pero es mentira. Póngale cuidado. Una hermana me decía, pastor, lo que pasa es que yo sorprendí a mi esposo de esta y de esta manera. Y entonces yo le dije que me iba a ir. Y él me dijo que no, que él ya no iba a hacer más eso, que ya esa señora ya no le iba a frecuentar más, que no. Y estuvo unos días bien, pastor. Estuvo unos días que permanecía en la casa después del trabajo. Me mostraba cosas del teléfono, yo le tomaba el teléfono y no tenía ningún problema. Pero de hace como una semana para acá, pastor, él no deja el teléfono por ahí. Y le dije que me lo prestara un día y me dijo, ¿y qué va a hacer con él? No, olvídese, es mío. Y ahí mismo lo toma y lo guarda. Ay, hermano. No se preocupe, está escondiendo algo. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Si no hay temor de Dios, cuando se le vuelva a presentar la oportunidad, vuelve y peca. Y por eso es que el Señor en el capítulo 5 de primera carta a los Corintios, el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, borracho, ay hermano, que haya vuelto al pecado. ¿Quiere leerlo? Primera carta a los Corintios 5:11, dice la palabra, más bien os escribí que no os juntéis, no se junte con él, con ninguno que llamándose hermano, que siendo cristiano, o a lo malo, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Oiga, y el Señor nos está pegando una confrontada el día domingo, hermano, impresionante, impresionante. Porque según lo que dice la Biblia, el fornicario es aquel que se da la libertad de comerciar con el sexo. Sí, que compra o vende placer. Eso le puede estar pasando a algún cristiano descuidado que no tenga temor de Dios. Dice, avaro. Avaro es la persona que retiene el dinero más de lo que le debería retener. Esa persona que compra lo más malo para la casa. Ese que no diezma es avaro. Le va a tocar preguntarle al que se hace a su lado, hermano, ¿usted diezma? Aquí la Biblia dice que no te juntéis con ninguno. Oiga, avaro o idólatra. Tiene un perrito por el que se muere por él, que lo adora, idólatra, maldiciente. Oiga, la persona que dice mal de alguien, que ese no sé qué, que ese es maldiciente, dice mal de alguien. O borracho, no, es que yo me tomo una cervecita para el calor. El que tiene contacto con el placer sexual indebido es fornicario. El que tiene contacto con un poquitico de licor, sabiendo lo que hace en el organismo, Dios lo llama borracho. Dice, o ladrón, el que desea lo que no es de él, eso es. Dice, con el tal ni aun comáis. Esa es la determinación del Señor para aquellos que siendo cristianos volvieron a practicar de alguna manera un pecado. Entonces, nosotros estamos en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si no hay temor de Dios, no nos apartamos del mal.
por más que digamos que amamos al Señor, escúcheme, usted y yo podemos llorar en esas ministraciones diciéndole al Señor te amo, pero si no hay temor de Dios, en la primera tentación se queda, en la primera tentación se tropieza. Así que nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos, con la salvación y con Dios. Pida voluntariamente, pida intencionalmente temor de Dios. ¿Qué cosa? Señor, yo quiero temor, derrama sobre mi vida temor de Dios, temor de pecar, temor de hacer lo malo. Es lo más sabio que podría hacer el cristiano. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice la palabra del Señor. Esa me gusta mucho. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esta me gusta. Otra vez. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cerciorémonos de tener esas dos cosas, humildad y temor de Dios. Humildad para servir siempre a los demás y temor de Dios para no pecar nunca contra Dios. Eso es. Nunca agradaremos a Dios sin obediencia y nunca podremos caminar en obediencia si no hay temor de Dios. El último, Proverbios 23:17. Hace tiempo yo no conozco, no me he encontrado con un cristiano así, pero hace algunos años tuve contacto con varios cristianos que realmente, literalmente envidiaban a los de afuera, envidiaban a los malos, envidiaban a los que hacían lo malo, a los que traficaban, a los que tenían negocios ilícitos. Los envidiaban y hablaban de ellos más que de Dios. No, es que ese tipo de al frente se apareció en una camionetota y no, eso le tiene un equipo de sonido, hermano, que yo ni en la casa tengo uno de esos yo. No, y que vea, y que no les pasa nada, y que les va bien, y que esos viven de rumba en rumba y les sobra la plata, y uno aquí. La queja nos separa de Dios cada día más. La queja nos enemista con Dios. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Cómo es? No tenga tu corazón envidia. Personalicémoslo. No tenga mi corazón envidia de los pecadores. Eso. Siga leyendo. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Nunca jamás hago un comentario de lo que hace un malo, demostrando que me gustaría estar en el lugar de él. No. Por temor de Dios, jamás lo voy a aceptar. Jamás voy a envidiar lo que otro hace, por lleno que esté de dinero. Mire, una cosa, hermano, una cosa de la que yo caí en cuenta hace mucho tiempo, en el cristianismo, sí. Porque conocí a algunas personas que tenían como propósito dentro del cristianismo hacerse ricos. No es malo si usted a través de la legalidad, de la honestidad, de la honradez, de la justicia, de la obediencia, Dios lo enriquece. Porque, hermano, caminar en legalidad, en justicia, en honradez, pues no, humanamente no vas a poder ser rico nunca, pero vas a estar en paz con Dios, con los hombres y contigo mismo. Pero si haciendo eso, al Señor le place, escúchame, al Señor le place enriquecerte, esa riqueza nadie te la va a tocar, esa riqueza nadie te la va a quitar. Los demonios no tienen autoridad sobre tu vida, sobre tu riqueza, no la pueden tener, porque esa riqueza viene de Dios, no de tu sagacidad. No de la mentira que alguno de nosotros pueda decir, no, hermano. Viene directamente de Dios y esa será una bendición para usted y para toda su descendencia. Entonces, no podemos nosotros estar como mirando a los demás con envidia, como que yo me acuerdo. No, hermano. Yo alguna vez con mi familia me puse a conversar y nos acordábamos que yo tenía en la música algo que no se volvió a dar. El grupo de mariachis en ese tiempo, estoy hablando de hace 27 años, una serenata
de 10 canciones valía lo que vale hoy una serenata de 15 canciones. ¿Sí está entendiendo eso? Hermano, el dinero que yo ganaba era impresionante. Yo me comparé entre el 1 de diciembre y el 23 de diciembre por la noche, yo me equiparaba al sueldo de un ministro de la República. Cantidad de millones, hermano. Porque tenía la orquesta que producía dinero todo diciembre y tenía el mariachi que botaba dinero, hermano, a diario, a diario. Y era una horita aquí, otra horita allá. Nosotros un día, un tal día de la madre, tocábamos porque no queríamos tocar más. Tocábamos 10 serenatas. ¿Sabe qué es eso? 10 serenatas ahora, 27 años, 250,000 pesos por persona en el día. Y yo jamás he anhelado eso. Le digo algo. Yo estuve en el trato de la nevera vacía. Y ahí tengo a mi esposa y a mis hijos de testigos, que nunca pensé en decirle a uno de mis amigos de los mariachis, ve, dame un reemplazo aunque sea, para que con esos 10,000 pesitos yo tengo para la comida de hoy o de mañana. Nunca, jamás. Eso no lo tuve ni como recurso lejano, jamás, nunca se me pasó por la mente. Hermano, porque es algo que yo entendí que a Dios no le agrada, cosa que otros cristianos que siguen todavía en esa vida no lo han entendido. Pero jamás anhelar lo que pasó antes, las riquezas de antes, no, hermano, eso no para nada sirve. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuánto? Todo el tiempo, siempre, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Ahora, póngale cuidado a esto. Con referencia a la obediencia, nosotros tenemos que comprender, usted lo sabe, hermano, déjeme, solamente le refresco la memoria. Tenemos que comprender que ser obediente no es fácil, no. Cuando nosotros vemos que el cristiano tiene que padecer, en Romanos 8 dice que si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y la palabra padecimiento, escuche, no viene por la cruz que Él vivió. Ese fue un sufrimiento extraordinario que creo que nadie más podrá llevar. Pero cuando hablamos de padecimiento, hablamos de aprender a obedecer. Si el cristiano no está listo para padecer en el proceso de la obediencia, entonces, hermano, ¿sabe qué? Que Dios nos guarde, nos vamos a quedar a mitad camino y vamos a decir, como muchos cristianos hoy en día dicen, no, eso es muy duro, yo traté de ser cristiano y no pude, eso es muy duro. Negarse a un vinito, negarse a una cervecita, negarse a una peladita que le está poniendo atención a uno con ganas de salir con ella, una nochecita y tener que negarse a eso, no, eso es muy duro, muy duro. En eso sí hay padecimiento. Entonces escuche, solamente con temor de Dios vamos a poder enfrentar lo que es la lucha del alma y del espíritu en cuanto a obedecer. Yo no quiero ofender a mi Señor, pero es que todavía me gusta esto, pero no quiero obedecer al Señor, no lo quiero tener como enemigo, pero todavía me atrae esto. ¿Sabe qué? Hay un proceso de sufrimiento, de padecimiento, porque entonces nos metemos en ayuno, en oración, ponemos la frente en el piso y decimos no y nos negamos. No, Señor, y le lloramos al Señor, no quiero, Padre, renuncio a esto. Y si no, que lo diga el Señor Jesús. ¿Será que para poder ser perfeccionado? Porque es que eso es lo que hay que buscar, la perfección en la obediencia. ¿Será? Preguntémosle al Señor Jesús. Hebreos, capítulo número 5, versículo número el 7 y el 8. El 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía temor. Y por el temor aprendió a obedecer. Por favor, no se lo pierda. Por favor, ponga cuidado. Versículo 7, otra vez. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas,
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué el Señor lo escuchó? ¿Por qué lo escuchó? Porque había temor, temor de pecar, temor de ofender a su Padre, temor de Dios. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, a causa del padecimiento, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, no podemos pretender que lo que nos sea difícil de obedecer, entonces dejémoslo así y no lo obedezcamos. Es que lo que pasa es que la lucha, es que, me parece muy duro tener que obedecer eso. No, Señor. Entendamos que tenemos que estar dispuestos a padecer en el proceso de aprender a obedecer. Y tenemos que ser perfeccionados. Mire lo que dice el 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él obedeció y yo le tengo que obedecer al Señor Jesús. Ahora, ¿quién dijo que nosotros tenemos que vivir ese mismo proceso? Segunda carta a los Corintios. Bendito sea el Señor para siempre. Capítulo número 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. El versículo número 5. Dice la palabra. Derribando argumentos. Oiga, en el proceso de la obediencia, uno tiene que estar muy dispuesto a derribar argumentos. No, hermano, es que eso se puede. Es que Dios es bueno. Es que Él quiere que usted sea feliz. Claro, ese es un argumento. Ese es un argumento hasta para los que dentro de la iglesia se divorcian y se vuelven a casar 1, 2 y 3 veces. Es un argumento y dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, altivez, orgullo contra Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo y ponerlo preso a la obediencia a Cristo. Si no estamos obedeciendo al Señor en nuestra mente, no aceptamos ese pensamiento. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, solo, escúcheme, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y nosotros pretendemos castigar la desobediencia cuando a veces nosotros somos desobedientes también. Le decía un hijo de 14 años a su papá, le decía, papá, ¿y usted me quiere castigar? ¿Usted quiere venir y darme todo el rejo que a usted se le provoca porque yo me demoré con mis amigos? ¿Y a usted quién lo castiga? ¿A usted quién viene aquí y le dice que usted es un cristiano mentiroso? Si usted en las noches ve pornografía y yo sé. Ay, hermano, qué vergonzoso. Entonces alguien que no está ni cerca de obedecer a Dios, exigiéndole a otro que obedezca, no, muy duro, muy difícil. Pero la Biblia exige, escúcheme, estando dispuestos, léalo conmigo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia la perfección de la obediencia. ¿Y qué nos espera? Padecimiento, sufrimiento, porque el alma hay cosas que no va a querer dejar. El alma, mire, me decían algunos hermanos, pero no fueron 2 o 3, fueron bastantes. Estos domingos, estos 2 últimos domingos me decían, uy, pastor, eso que usted me dijo me dolió, porque yo entendí que yo estaba obedeciendo como a medias y me camuflaba el otro resto, porque es que a mí eso me gusta, pastor, a mí me gusta. Y entonces yo decía, sí, listo, claro, yo no lo hago por ahí en la calle, pero con mi esposa yo me puedo tomar unos vinitos y nos ponemos contentos y la pasamos lo más de bien. Borracho. Y él dice, me dio duro, pastor, porque es verdad, yo no lo había entendido, es verdad. Ah, bueno, qué bendición cuando usted y yo podemos identificar que estamos siendo desobedientes y prontos vamos a la obediencia, ¿sí o no? Prontos vamos a la obediencia. ¿Que padezcamos? Bueno, la Biblia nos advierte que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, oiga,
no habiendo nacido de pecado, y tuvo que padecer para aprender a obedecer, porque él en el cielo, allá en su trono, solamente sabía mandar. Ahora nosotros que nacimos con una naturaleza pecaminosa y que en el presente ya no está esa naturaleza pecaminosa, pero hay un registro de pecado en nuestra carne. Escúcheme, un registro de pecado, porque probamos el pecado y al alma le gustó y al cuerpo también. Entonces a veces, hermano, hay que tirarse al piso y decir, no quiero, no quiero. Como el hermano que hoy en día es una bendición, pero en sus inicios el Señor lo hizo libre del consumo de droga. Y él como a los 3 meses me dijo, pastor, volví a caer, pastor, qué duro, pastor, yo no quería. Él no se engaña, hermano, ¿cómo que no quería? Si yo conozco que esto de la droga, para poder volver a caer, te tenés que arrimar a los puestos de expendio, voluntariamente adquirir una cosa de esas y no sé, fumársela ahí o llevársela para la casa. Pero ese no es cuento de que caí. No. ¿Qué hiciste? Y me dijo, sí, pastor, es verdad. Me sentí débil, me sentí como afligido. Y pasé por un lugar de esos y dije, voy a saludar a los viejos panas. Y ahí mismo me sobraron las dosis. Y yo dije, no, ay hombre, bueno pues te recibo una. Se la llevó para la casa, ya tenía con qué caer. Él mismo proveyó para los deseos de su carne. Entonces tenemos que hacer eso, padecer y decir, no voy a empezar un camino que yo sé dónde acaba. No voy a empezar con una amistad especial que yo sé que termina en adulterio. No lo voy a hacer. Entonces dice la Biblia que para aprender a obedecer hay que padecer.